Iniciamos con las noticias porque en un hecho que tiene conmocionados a los caleños, Felipe Tobón, de 25 años, un hijo, hermano, primo, sobrino, deportista y estudiante universitario a punto de graduarse, fue asesinado cuando subía al cerro con su novia. 3 hombres lo atacaron y hay 2 versiones. Una, que los hombres intentaron violar a la joven y Felipe se opuso, y otra que se trató de un intento de hurto. 2 hombres fueron capturados por la policía tras el asesinato y el tercero es buscado por las autoridades. Por eso estamos en vivo, conectados en directo con el padre de Felipe, con el señor Jorge Tobón, a quien le damos un saludo fraternal, un sentido pésame, y empezamos con la entrevista. Don Jorge, buenos días. Lastimosamente saludarnos en medio de este tipo de situaciones, en medio de este crimen. Cuéntenos, ¿qué conoce usted? ¿Cuáles son las versiones que le entregan la novia de Felipe, los testigos sobre qué pasó con él? Estamos completamente destrozados. No saben ustedes, estoy con la espalda. Ese cejo que allá a mi espalda fue donde mataron a mi hijo. Fue donde vilmente fue asesinado mi hijo por no llevar nada en sus bolsillos, por una justicia impugne, porque esos individuos ya habían sido capturados. Ya habían sido capturados el 14 de noviembre. Y esta justicia colombiana los dejó libres. Los habían sido capturados por porte ilegal, por lesiones personales. Son individuos que los dejo a las manos de Dios, pero asimismo haré todo lo que está a mi alcance legalmente, porque la muerte de mi hijo no quede impune. Haremos todo lo que esté a mi alcance. Dios bendito, Dios todopoderoso, deme fuerzas para seguir soportando el martirio de pierde de mi hijo. Un joven que dedicó toda su vida al deporte, al estudio. Ese era mi hijo, un joven dedicado completamente. No hay un solo hecho donde mi hijo no haya tenido bondad con la gente. Hoy voy a buscar a un joven que mi hijo todos los días cuando pasaba en la esquina de la avenida Sexta con 47 y ese joven se hacía ahí en el semáforo con su hijo de 6 meses y mi hijo pasaba por ahí. Esos son los recuerdos de la bondad de mi hijo que me quedan. Les llevaba 2 pañales para su hijo, les daba ropa, le daba. Otras veces me decía, papi, le acabo de regalar un tarrito de leche. Él todo lo hacía con esa bondad. Un joven dedicado, vuelvo y lo repito, deporte, estudio. Sus compañeros saben quién era mi hijo. Y nosotros como padres, hermanos, tíos, todas las familias nos han hecho un daño por culpa de la impunidad de nuestro país. Si esos bandidos hubieran sido guardados, no habrían cometido este hecho vandálico, porque es un hecho vandálico. Sí, se llegaron a mi hijo, me lo entregan destrozado. Su cabeza se la destrozaron con una piedra. Eso no tiene justificación. Ya, justicia, por favor, es lo que yo pido, justicia, que no quede impune la muerte de mi hijo. Yo agradezco a todos los que me han acompañado en este dolor. Claro que sí, entendemos su dolor, también pedimos justicia con usted y por eso este tipo de hechos tienen que darse a conocer y las familias tienen derecho a hablar. ¿Qué recuerda usted de ese día, don Jorge, o de los últimos momentos en los que pudo hablar con Felipe? La noche anterior mandó a traer una pizza para que nosotros aquí en familia nos la comiéramos. Por la noche estuvimos hablando y me dijo, voy a subir al cerro con su novia. Y le dije, yo lo acompaño. Y me dijo, no, papi,
con su humor que se gastaba, me dijo, no sirve de violinista. Y por la noche, todas las noches me decía, papi, Dios lo bendiga. Me apagas la luz y me prendes el ventilador. Era todas las noches. Un joven lleno de tantas virtudes, completas, ya, una nobleza única. Nos hicieron un daño. Dañaron el futuro de un joven desde los 10 años dedicado al deporte, campeón nacional en hockey, en las modalidades, en la categoría juvenil y mayores. ¿Ya? En hockey era un hijo, no tiene perdón. Lo que hicieron con mi hijo no tiene perdón. Ayer a las 7:30 de la mañana me levanto desde aquí, desde la terraza de mi casa, veía el halcón volando, la policía, y escribo en las redes sociales y envío los mensajes, gracias a la policía que están cuidando a los deportistas, sin saber que era que estaban persiguiendo a los que le quitaron la vida a mi hijo. Es muy doloroso, muy doloroso. Me perdonan, pero no aguanto más. No aguanto más este dolor. Don Jorge, ¿qué conoció usted de la novia? ¿Qué le dice ella? ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Y por qué finalmente pues ella puede pedir ayuda de las autoridades, pero en últimas termina siendo demasiado tarde? ¿Ha hablado usted con ella? ¿Qué pasó? Ella está completamente destrozada. Dejó ayer por la mañana su carro aquí del apartamento, sus objetos personales. No hemos tenido comunicación con ella. Ella está destrozada. No es solamente mi familia. Ellos tenían un futuro. Me lo había dicho que tenía intenciones de organizar su vida con la niña. Es muy doloroso, muy doloroso. Lo único que sigo pidiendo, por favor, ya, esos bandidos habían sido capturados por la justicia el 14 de noviembre. Fiscalía 101 de la unidad de redacción los dejó libres para que el día de ayer mataran a mis hijos. Eso es impunidad, eso no tiene justificación. Que en nuestro país haya esa clase de impunidad, donde esos individuos estuvieran donde debe de ser, guardados, no hubieran cometido los actos que hicieron con mis hijos. Don Jorge, ¿a qué se dedicaba en ese momento Felipe? ¿Qué hacía él? Mi hijo era jefe de laboratorio del CC. Había terminado su carrera de tecnólogo en mecatrónica en la misma institución y por sus cualidades, su capacidad intelectual, fue galardonado como una de las mejores tesis. Presentó su tesis a nivel municipal, departamental y nacional. Expuso su tesis en la ciudad de Cartagena sobre el manejo de productos biodegradables para hacer prótesis. Mire, ese era mi hijo pensando en la otra gente. ¿Ya? Se le dio la oportunidad para elaborar como jefe de laboratorios y al mismo tiempo inició su profesionalización como ingeniero electrónico. Este año terminaba y tenía toda la intención
de hacer una especialización, destruyeron un futuro deportista, un profesional, un futuro padre, y dañaron un hogar. Estamos destruidos, estamos muy adoloridos. Esto lo hago para que no quede impunidad en la muerte de mi hijo. Le pido, y así como lo dije anteriormente, doctor Iván Duque, señor fiscal, doctor Francisco Barbosa, señor comandante de la policía, no escatimen esfuerzos para que la impunidad en mi país siga. Esto es doloroso. No puede haber más impunidad en mi país. Exijo, como ciudadano colombiano, constitucionalmente legal, cumplidor de mi deber, fui militar durante 24 años, entregué mi vida, mi juventud a mi ejército. Y hoy, desgraciadamente, tengo que llorar a mi hijo. Le exijo a las autoridades, no les pido, les estoy exigiendo, es que no haya impunidad. La muerte de mi hijo debe ser castigada con el rigor de la justicia. Señores jueces, no puede haber en la muerte de mi hijo ninguna clase de favorecimiento. Fue una vil muerte. Ahí no puede haber favorecimientos. Don Jorge, muchísimas Eso no puede gracias. ser. Gracias por atender a 90 minutos, entendemos su dolor, pero gracias por esa valentía, la misma que caracterizó a su hijo Felipe Tobón, que impidió pues todos estos hechos y lamentablemente murió en medio de estos asesinatos y de lo que está ocurriendo en el cerro de la ciudad, la inseguridad también a los deportistas. Gracias, don Jorge, y también exigimos justicia junto a usted y su familia. Gracias a ustedes, gracias al noticiero. Gracias. Dios nos bendiga. Dios me dé fortaleza a mi familia para soportar este dolor. Así es, fortaleza, fortaleza para usted y su familia. Gracias, muchísimas gracias, don Jorge.